Muy buenas a todos y a todas. Esto es HipKitop comentando otro video. Entonces, Maquiavelo, que en italiano es Machiavelli, argumenta que mantener el poder requiere el uso del engaño y de la violencia. En este video voy a hablar si estoy de acuerdo con esta afirmación y si está cualquier medio justificado para obtener un objetivo político. Un conflicto entre facciones puede ser positivo porque crea un equilibrio y protege la libertad, y por este motivo Maquiavelo afirma que el gobierno mixto sirve para equilibrar los diversos perfiles sociales. Sin embargo, este mismo politólogo también argumenta que el uso del engaño y de la violencia son las bases del poder para un príncipe eficaz. Antes de empezar a analizar, cabe destacar que, por tan absoluto que sea el príncipe de Maquiavelo, uno es capaz de dirigir solo un estado moderno. Debido a que ya no existen territorios pequeños y homogéneos en el día de hoy, todos los estados necesitan un sistema político que consta de un proceso complejo de diversos actores. En relación a la afirmación de Maquiavelo sobre el mantenimiento del poder, mi opinión personal es contradictoria. Por una parte podría estar de acuerdo, pero a la misma vez estoy en contra. Si el objetivo final de un individuo o de un grupo es conservar el dominio sin preocuparse del bien común, sea cual sea, u otros objetivos políticos, el uso de la decepción y de la intimidación es suficiente. Como argumenta Hobbes, el Estado, siendo el único actor capaz de mantener el orden, necesita una autoridad política fuerte inspirada en un poder físico basado en el miedo. Sin embargo, los mecanismos propuestos por Maquiavelo no son necesarios para que un régimen no tenga amenazas procedentes de la comunidad o de los propios gobernantes. Si un gobierno miente y daña, es cierto que se mantiene en el poder, pero si no miente ni daña, no necesariamente pierde el poder. Si el bien común no supera el mal proveniente de los individuos que están en el gobierno, el descontento se extiende y el resultado es la movilización. Como consecuencia, Acemoglu y Robinson afirman que, ante la inminencia de rebelión, las élites hacen concesiones a través de políticas redistributivas o aceptan la voluntad popular delegando la decisión al votante medio. En este caso, el Estado desempeña una función razonable si interviene en aquellas actividades que ayudan a la utilidad pública, procura un equilibrio entre la libertad individual y el interés común. De aquí surge la paradoja que, si la responsabilidad más importante de un buen gobierno y de un buen gobernador es defender al Estado de las amenazas, tanto internas como externas, para así mantenerse en la autoridad, dicha potestad tendría que promover una intervención gubernamental que promulgue el bien público y evite el mal. Un gobernante que utiliza métodos abusivos para obtener su propio beneficio, como el mantenimiento del poder, es un tirano. En otras palabras, la clave de un gobierno eficiente consiste en la no dominación para permitir que los ciudadanos no sean vulnerables ni vulnerados, no tengan miedo a un poder arbitrario y no sean sometidos por un único actor, claramente en contra al pensamiento del gobierno tramposo e impulsivo de Maquiavelo. Asimismo, teniendo en cuenta el concepto aristotélico de telos, podemos observar que existe la concepción de que toda entidad y todo ser vivo tiene una noción por tal de cumplir con su finalidad según lo que la naturaleza le permite. Aristóteles argumenta que el telos de un estado es permitir el desarrollo a la plenitud de las capacidades humanas y, por lo tanto, la comunidad existe con el fin de promover las buenas acciones. Según este politólogo clásico, todos los regímenes que tienen como objetivo el bien común son justos. En cambio, cuando las élites políticas atienden solo a unos intereses personales, como conservar su autoridad, los regímenes son defectuosos y están desviados. Como sugerido por Maquiavelo, la falta de virtudes cívicas impide el buen gobierno y, por eso, se requiere una mano de hierro de un gobernante para poder dirigir la sociedad. No obstante, este tipo de gobernante no puede facilitar la convivencia social si surge de la misma comunidad corrupta que intenta arreglar. En cambio, una soberanía que reside en la voluntad popular sería mejor para un pueblo, ya que la virtud, la verdad y la justicia son la relación entre la moralidad y las creencias compartidas de la comunidad. Al mismo tiempo, como argumenta el filósofo y matemático Leibniz, los gobernantes deberían ser controlados de tal manera que el pueblo tenga derecho a resistirse y que, aunque un gobernador actúa en exceso y pone el bienestar del Estado en peligro, la obligación de apoyarle cesa. En los países donde los ciudadanos participan en la política, esos perciben si los gobiernos falsean y violentan. A través de la participación electoral, los pocos que regulan y dirigen la comunidad están controlados por la vigilancia periódica de los ciudadanos, que están en alerta por si los gobernantes se desvían hacia motivaciones privadas para proteger su poder.
Muy pocos sistemas políticos del siglo XXI pueden gobernar sin accountability ni control popular. En la edad contemporánea, cuando los países dejan la rendición de cuentas en las manos de las personas ordinarias, son estas últimas que autorizan el poder gubernamental. Las élites políticas de todos los regímenes democráticos deben enfrentarse a la amenaza, entre comillas, que representan los ciudadanos, que tienen la capacidad de transferir el poder a un nuevo grupo de líderes. Para finalizar este primer apartado, hay que explicar que en el mundo internacional donde vivimos hoy, el crecimiento del flujo internacional de interdependencias crea una interacción cada vez mayor entre las personas y los países, que deben trabajar juntos para resolver ese complejo conjunto de desafíos. Hoy en día, lo importante no es quién tiene la autoridad, ni quién reside dentro de las fronteras de la comunidad, sino los actores que cumplen con su deber de ayudar e interactuar. Maquiavelo argumenta que el gobernante tiene el poder de traicionar su palabra si es necesario, pero si un gobernante es conocido por romper pactos, es mucho más difícil que pueda seguir utilizando el engaño y la violencia sin tener una reacción negativa en el marco internacional. En relación a la justificación del medio para llegar al objetivo político, yo defiendo la idea de que la obtención de un objetivo no justifica el uso de cualquier instrumento. Para explicar mi opinión, utilizaré el método socrático porque el conocimiento, la verdad y la reflexión se consiguen haciendo preguntas constantemente. Mi primera pregunta es si es moralmente correcto que un ideal u objetivo político se pueda favorecer tirando personas inocentes del séptimo piso de un edificio. Es decir, ¿sacrificarías personalmente a un ser humano para contribuir a obtener lo que piensas que sea una buena causa política? Se podría argumentar que no es una acción perniciosa en sí si la víctima es un enemigo tuyo o de tu objetivo. No obstante, podríamos afirmar que no es una acción maligna en el caso que dicha persona que precipita del séptimo piso eres tú. Cualquier ser humano justo y virtuoso sabe que hay que contener cualquier actuación viciosa para que exista lo bueno. Es decir, la acción de hacer daño solo consigue hacer caer en el vicio el que daña. Mi segunda pregunta es, si el objetivo político principal de un grupo o individuo es impedir el logro de los objetivos políticos de los demás, ¿es correcto utilizar cualquier herramienta para obtenerlo? En caso de respuesta afirmativa, esto provocaría un desequilibrio social. Se crearía un sistema donde los actores tienen incentivos para cambiar unilateralmente su comportamiento para alcanzar sus propias metas. Es cierto que, por perjudicar al pueblo y crear caos, esos actores pueden ser castigados. Sin embargo, esta acción podría crear mártires. En tercer lugar, el argumento de Maquiavelo podría defender que las acciones humanas son racionales. En otras palabras, que los individuos actúan como si fueran calculadores omniscientes, evaluando la utilidad de las acciones para alcanzar los mejores resultados mediante la identificación de preferencias e intereses. No obstante, según Franz de Waal, the behavior of apes is not much more instinctive than ours. Con esto, el autor sugiere que, para analizar el comportamiento humano y político, hay que mirar a los animales, ya que ellos también se socializan. Podemos confirmar que no somos racionales porque actuamos con impulsos emocionales como los animales. Como personas pensantes, y por esto distintos a los animales, justificamos nuestras decisiones emocionales mediante el uso de argumentos basados en la racionalidad. Entonces, ¿no es peligroso aceptar las causas y los efectos de los sentimientos del cerebro instintivo básico solo por su resultado político final? Es cierto que el sistema que propone Maquiavelo es un régimen donde las élites políticas pueden aplicar las políticas públicas a largo plazo, aunque sean impopulares, para mejorar el Estado. Estas decisiones son menos costosas, ya que la falta de derechos y de libertades impide las reivindicaciones de diversos grupos sociales y no provoca estancamiento. No obstante, dado que el poder político no depende necesariamente de la voluntad de mejorar el apoyo social, las élites políticas del régimen propuesto por Maquiavelo no están controladas ni tienen incentivos para mejorar el Estado. Como consecuencia, pueden hacer políticas para enriquecerse o favorecer otros intereses privados a largo plazo. En conclusión, ni el fin justifica los medios, ni hace falta el uso reiterado del engaño y de la violencia para mantener el poder. Muchas gracias a todos y a todas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis algún comentario, comentadlo. No os olvidéis de suscribir, compartir y darle like. Hasta pronto.